Me alegro mucho poder estar de nuevo con ustedes en la exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy llegamos al capítulo 7, los versículos 7 al 12, y el título de este mensaje es La ley no tiene la culpa. Hay una anécdota de un pastor que hablaba precisamente sobre estos pasajes de la epístola a los romanos. Y había una familia que asistía a ese culto y a la exposición de la palabra. Cuando vuelven a casa, la abuela, que no podía ir al culto por ser ya demasiado vieja y tener problemas de movilidad, preguntó a su hijo, pues, ¿de qué hablaba el predicador hoy? Y la mujer y el hombre le respondió a su madre, pues él hablaba del pecado. Y mi hijo, ¿qué dijo del pecado? Y la respuesta fue, estaba en contra. Pues realmente uno tiene sus dudas serias si este hombre entendió mucho de aquel sermón. Los versículos que hoy vamos a tratar son versículos que también han dado lugar más bien a cierta indiferencia entre los creyentes, y sin embargo son versículos muy importantes que hablan de un tema central, y esto es, ¿qué función entonces tiene la ley? Y para que nos entendamos de qué ley estamos hablando, no estoy hablando de la ley estatal del país donde ahora ustedes residen, sino estoy hablando de la ley de Moisés, conocido debajo de su resumen, los 10 mandamientos. O sea, ¿qué función tienen? Pues el pasaje que vamos a considerar hoy es muy esclarecedor en cuanto a esto. Pero vamos a resumir un poco lo que hemos aprendido hasta aquí. Pablo nos estaba enseñando, particularmente en los primeros 3 capítulos, que el pecado no es un acto o actos específicos, sino es una actitud. La actitud de rebelión contra Dios. Y lo vemos, sin ir más lejos, todos los días cuando miramos alrededor. Lo vemos en el vecindario, lo vemos en nuestro trabajo, lo vemos a veces incluso en nuestra propia familia. Y lo que es peor, lo vemos todos los días dentro de nosotros. El pecado no son acciones, es una actitud que luego termina en ciertas acciones. Y esto a veces puede ser desesperante. A veces indicamos con un dedo acusador contra los que están arriba, los que están en el poder, los que nos mandan a nosotros. Y podemos enfadarnos mucho con ellos por su corrupción, por su manera de actuar, por ser injustos, indiferentes. Sabemos lo que ellos deberían hacer, pero cuando nos tocaría estar en su lugar, posiblemente haríamos exactamente lo mismo. Sabemos exactamente lo que los demás tienen que hacer y sin embargo en nuestra propia vida nos enfrentamos tantas veces con este fenómeno extraño. Nosotros tampoco somos capaces de hacerlo bien. Sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos. Y sabemos lo que no debemos de hacer y lo hacemos. Y es peor todavía, el cuadro que Pablo nos pinta delante es un cuadro realmente tétrico. Y aprendemos que potencialmente todos, sin excepción, somos capaces de cualquier pecado.
Y tal vez ahí viene alguien que nos dice, pero esto no es así porque yo sería incapaz de matar a alguien porque apenas soy capaz de matar una mosca. Bueno, para que estés más tranquilo, te voy a recordar que Jesucristo dijo que el matar a alguien no tiene por qué necesariamente significar actuar literalmente de esa manera, sino ya es suficiente darle un apodo un poco amable a alguien, llamarle de cierta manera, o odiar. Lo mismo, como sabemos, ocurre con el tema del adulterio, ¿no? Es el acto en sí como tal, que ya es grave, por supuesto, sino eso empieza con la mirada y finalmente esto en los ojos de Dios vale hacer lo mismo. Potencialmente somos capaces de cualquier pecado. Notamos que hay una fuerza dentro de nosotros que obra en nosotros, que es una realidad y que sin embargo, por ejemplo, en la psicología moderna no se nombra, más todavía, no solamente no se nombra, sino se niega. La palabra mágica se llama pecado. La cosa ahora que nos demuestra la realidad del pecado en nuestra vida se llama la ley de Dios. Es, para decirlo así, el aparato que mide la intensidad de nuestro pecado. Vamos a hablar de lo que pasa en tu alma y en el mía. Y esto significa automáticamente que vamos a tener que hablar en este momento, en esta exposición, del pecado. Hemos aprendido que la ley de Dios ya no puede condenar al creyente. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Cristo murió en su lugar. Y es por esta razón, por gratitud, esto hablamos la última vez, que el creyente ahora en esta nueva vida no debe de hacer del pecado un estilo de vida. ¿Por qué? Porque ha sido declarado justo, porque ha sido comprado por la sangre de Cristo. La última vez hablamos de nuestra unión con Cristo, porque Él está presente en nuestra vida. Por eso hay ciertas cosas que nos decimos, ciertas cosas que no queremos ver, hay ciertos lugares a donde nuestros pies no nos llevan y hay ciertas cosas que no queremos escuchar y cosas que no queremos decir con nuestra boca. Nuestra unión con Cristo es una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento. La última vez dije que es el corazón de la doctrina de la salvación. Estamos en Cristo y Él está en nosotros. Se trata de la unión más fuerte que existe. Pablo la compara con el matrimonio. Se trata de cómo el Señor nos salva de una vida vivida en pecado en nuestras vidas diarias. Y al mismo tiempo, y esto es la buena noticia que Pablo expone, para el creyente ya no hay condenación. La ley no nos puede ya condenar. Ahora, surge la pregunta, entonces, si la ley causa el pecado, entonces, ¿la ley es malo? Pablo responde a esa pregunta poniendo su propia vida como ejemplo. Y vamos a escuchar lo que él nos dice en el texto que tenemos delante de Romanos capítulo 7, los versículos 7 al 12. Romanos 7, 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un momento de oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por esta palabra. Te queremos darte las gracias porque tú nos has hablado a través de esa palabra y nos seguirás hablando durante su exposición. Te pedimos, Señor, que tú hagas nuestros corazones receptivos para que podamos entender lo que nos quieres decir y para que la semilla de tu palabra caiga en tierra buena. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. El primer punto que vamos a tratar, porque Pablo lo trata así, es esa pregunta retórica que Pablo, con la cual Pablo empieza el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿acaso la ley es pecado? Y dice de forma muy tajante, y hemos tenido esa expresión en más que una ocasión, en ninguna manera. Esto es la negación más fuerte posible en griego. Y Pablo lo usa aquí. Esa pregunta de alguien imaginativo que está en un diálogo con Pablo, que es un fenómeno que vemos a lo largo de la exposición de esta epístola, esa persona ahora hace la pregunta, pues el creyente ha muerto en relación con el pecado y la ley, entonces, ¿es pecado? ¿Representa el pecado? Y una vez más, ¿de qué ley está hablando? Está hablando lo que comúnmente llamamos los 10 mandamientos. Es el resumen de la ley de Moisés. Y en cuanto a esa ley hay que decir algunas cosas. Porque en la percepción de la gente normal y corriente, su relación con la ley, con esa ley no ha cambiado. Y puedes hacer el experimento, puedes salir a la calle o preguntar en tu familia y hacer una encuesta. Preguntas a la gente cómo se salva uno según la Biblia. Incluso si la gente te dice, bueno, mira, yo no creo en la Biblia, ni creo siquiera en Dios, no importa. Ahora, de tu entendimiento, ¿qué crees tú que la Biblia enseña cómo una persona se salva? Y una persona que no es creyente, con casi absoluta certeza, te va a responder, pues, supongo que la Biblia nos dice que hay que cumplir los 10 mandamientos, hay que ir a la iglesia, hay que dejar alguna moneda en la colecta, etcétera, etcétera. Bueno, ahí cada uno tiene sus cosas, pero en lo que coincide normalmente es ser buena persona, cumplir con los 10 mandamientos. Lo curioso es que en ningún momento y en ninguna parte de la Biblia se dice esto. La ley nunca nos fue dado como camino de salvación.
Y por lo tanto, esa idea de que una persona tiene que cumplir los 10 mandamientos, entonces Dios va a estar contento y al final te va a dejar entrar en el cielo, es una idea que en la Biblia no la encontramos de ninguna manera. Pero esto no responde a la pregunta. Entonces, si la ley no es camino de salvación, si la ley no nos salva, entonces, ¿por qué la tenemos? Y Pablo habla de lo que sí que hace la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Bueno, tiene varias funciones, pero aquí habla de una función específica. Y esto es que la ley revela el pecado. La ley hace visible el pecado. Es como un medidor de la intensidad del pecado. Esto lo tenemos en el versículo 7. Aquí dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino si la ley no dijera, no codiciarás. La ley revela el pecado. Dios no habló a Abraham del pecado. Es muy interesante si lo miramos. Ni a Isaac, ni a Jacob. Les dio promesas, pero nada más. De hecho, da las promesas, por ejemplo, en el caso de Abraham, y hace un pacto sin esperar nada a cambio. Es un pacto, lo hemos llamado en su momento, un pacto incondicional. Bueno, de eso hablaba Pablo en el capítulo 4. Un pacto incondicional. Abraham estaba durmiendo cuando Dios hace el pacto con él, lo cual quiere decir que el cumplimiento de las promesas se lleva a cabo, pero no está condicionado por la obediencia de Abraham. Y después del tiempo de los patriarcas, finalmente llega el tiempo de Moisés. Y Moisés es aquel que recibe de parte de Dios la ley, cuyo resumen son los 10 mandamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esto? Porque a Dios le gusta establecer reglas para aguarnos la fiesta. ¿Cuál es el sentido, vamos a decirlo así, de los 10 mandamientos? Para entender esto, tenemos que entender la estructura de la ley. No son unas reglas arbitrarias que Dios dice, bueno, voy a sentarme un rato y pensar qué reglas les voy a poner a estos seres humanos rebeldes. Sino la cosa es de otra manera. No puedo entrar en los detalles, pero si leemos la historia del joven escriba en Marcos capítulo 12, que le pone la pregunta a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Es muy interesante que Jesucristo le responde a la pregunta dándonos un desglose, para decirlo así, una explicación de qué es la ley y de dónde viene. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Lo curioso es que Jesucristo no dice, amarás al Señor tu Dios o amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la respuesta? Él responde con Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Ahora, esto es muy interesante, porque la ley empieza con la naturaleza de Dios. La pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Empieza con una lección sobre el carácter de Dios. De esta afirmación sencilla a primera vista, Deuteronomio 6:4, escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es, se pueden desprender las características o los atributos más importantes de Dios. Esto fue una de mis tareas en la teología propia para mis estudiantes, sacar 15 doctrinas en cuanto a Dios de este versículo, y es sorprendente lo que contiene. Ahora,
Esto es el carácter de Dios que se refleja de una forma tan magistral y tan bien resumida en Deuteronomio 6:4. Ahora, de esto se deducen dos mandamientos. Uno relacionado con Dios. Ahora sí. Este ser perfecto, santo, único y uno. Este Dios que habla, que requiere nuestra atención, a este Dios hay que también prestar la debida obediencia. Por eso, primera conclusión, amarás a este Dios sobre todas las cosas. Y luego lo veremos que los primeros 5 mandamientos, mandamiento 1 al 5, desglosa esto. Y luego lo segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Esto viene del Antiguo y no del Nuevo Testamento. La conclusión. Los mandamientos 6 a 10 hablan de esto, de nuestra relación con el prójimo. Bien, una vez que hemos hablado de esto, nos damos también seguramente cuenta de que de los 613 leyes que contiene lo que nosotros llamamos la ley de Dios, todos y cada uno de esos 613 se remonta a uno de los 10 mandamientos. Tú puedes poner a cada de estos mandamientos que tienen que ver con sacrificio, que tienen que ver con la forma como yo me debo de comportar en la casa, etcétera, etcétera, puedes relacionarlo con uno o con varios de los 10 mandamientos. Ahora entendemos la estructura de la ley. Esto quiere decir que la ley representa el carácter de Dios, representa su santidad. Y no son reglas arbitrarias, sino todos y cada uno emana directamente del mismo ser de Dios. Y esto, cuando nos damos cuenta, finalmente nos pone la luz necesaria para entender de qué Pablo está hablando. Está hablando del hecho de que si nos comparamos con el carácter de Dios, plasmado y formulado en la ley, nosotros no somos más que pecadores, lo cual quiere decir personas que en su incompetencia, en su falta de entendimiento, en su falta de acciones correctas y en su desempeño de buscar el mal, realmente fallan estrepitosamente a la hora de querer vivir a la altura de lo que Dios nos exige. Somos pecadores completamente perdidos. Y esto hace la ley. Sirve en ese sentido como un instrumento para ponernos delante de nuestros ojos la magnitud de nuestro pecado. Y esto nos debería llevar al punto de pedir auxilio. Y este auxilio lo tenemos en Cristo. Acudir a Él es nuestra única salvación. El ejemplo que Pablo nos pone aquí es muy interesante, es él mismo, y él tenía un problema particular con el 10º mandamiento. Él sabía, sin lugar a duda, como buen fariseo, los 613 mandamientos de memoria. Nos lo cuenta en Filipenses. Si leemos por un momento esa parte autobiográfica, Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, y Pablo habla ahí de su propia vida, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, escucha, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Quiere decir que finalmente Pablo se da cuenta que se ha equivocado. Y admitir esto es difícil para cualquiera de nosotros, pero aún más para un fariseo del calibre de Pablo.
Finalmente, Dios usa la ley para que Pablo se dé cuenta, soy un pobre pecador. Y en ese sentido, la ley revela los 10 mandamientos. Bueno, ya hemos hablado tanto de los 10 mandamientos. Vamos a escucharlos un momento. Aplícalos a tu propia vida. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen. No llevarás el nombre de Dios en vano. Lo cual quiere decir, evita el fraude de etiquetas. No pretendes ser algo que no eres. Guardarás el día de reposo. Honrarás a tus padres. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Esto es la mitad. Y estos 5 tienen que ver con Dios. Bueno, me vas a decir de paso, y el 5.º mandamiento, ¿qué tiene que ver con Dios? Honrarás a tus padres. Bueno, los padres representan autoridad legítima, que en el último instante se remonta a Dios. El que no obedece, el que no honra a sus padres, tampoco honra a Dios. Es así de sencillo. Vamos a seguir. No matarás, tampoco en tus pensamientos y palabras. No cometerás adulterio, tampoco con tus pensamientos y palabras. No robarás, tampoco el tiempo a nadie. No mentirás, tampoco para la gloria de Dios. Y no codiciarás. Estate contento con lo que tienes. Y Jesús en el Sermón del Monte no solo habla de la interpretación literal, y esto es muy importante, sino también de la interpretación espiritual, lo que acaba de decir. Y estos 10 mandamientos, si lo vemos y si lo aplicamos a nuestra vida, nos condenan. Son el estándar de Dios para nuestras vidas. Y esto significa un auténtico desastre para nosotros. Pablo se queda sobre todo con el mandamiento número 10. No codiciar. Esto era su gran problema. Porque ese hombre, en ciertos momentos de su vida, estaba lleno de envidia. Él era fariseo, pero él quería ser fariseo número 1, el mejor, el más entregado de todos. Ahora, te pregunto sobre todo si aún tal vez no entiendes muy bien a todo, en qué va a terminar todo esto. Te pregunto, ¿qué te parecen los 10 mandamientos? ¿Te caen mal? ¿Te aguan la fiesta? Pues déjame decirte en este caso que te aguan la fiesta de la misma manera como un análisis médico nefasto agua la fiesta a alguien que se cree sano. Posiblemente nos ha pasado a cada uno de nosotros en mayor o menor grado. Pueden ser cosas relativamente inofensivas o puede ser el veredicto para mucha gente hecho una realidad. En cierto momento te quedan solamente 3 meses de vida. ¿Qué haces con un análisis así? ¿Le vas a dar una bofetada al médico? ¿Le vas a matar al mensajero? ¿O vas a intentar hacer de ese análisis lo mejor para ti? Podemos considerarlo un privilegio haber oído y entendido
la ley de los 10 mandamientos. Esto es como un examen médico. Puedes sentirte bien, pero estar muy enfermo. Yo he conocido gente así. Tenía una enfermedad mortal, pero no se les notaba. Aún no. Si vas al médico, él te examinará, comparará sus valores con los valores normales en un análisis. Si hay un problema, descubrirá el problema. Por eso es malo el médico. ¿Son malos las jeringuillas, los aparatos? De ninguna manera, porque te ayudan a entender tu problema. Y así lo entendemos. Pero esto no es todo aún. La ley no solamente revela el pecado en ese sentido, sino la ley incluso despierta el pecado. Y esto es muy curioso. Porque y yo no soy médico, solamente repito lo que espero que entienda, porque algún médico me lo ha explicado así. Y puede haber ciertos tratamientos que pueden despertar, por ejemplo, a un cáncer. O sea, en vez de tranquilizar la cosa y sanarla, pues realmente el tratamiento es peor que la enfermedad, para decirlo de cierta manera. Por eso el médico a veces tiene que decidir si vale la pena o si es aconsejable hacer cierto tipo de cura. Pablo habla de eso aquí en el versículo 8 y 9. La ley despierta el pecado, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo entendemos esto? Pues los que hemos tenido niños pequeños, es muy fácil. Tú prohíbes algo a un niño y puedes estar casi seguro que va a intentar burlar la prohibición. Bueno, la versión más inofensiva la tienes cada vez que se pinta un banco en el parque. Si ponen allí un letrero recién pintado, puedes estar seguro que casi todo aquel que pasa por ahí va a poner el dedo para averiguar si realmente está recién pintado. Si no estuviera la prohibición, a nadie se le ocurriría. Creo que todo el mundo sabe que, por ejemplo, en los años de la prohibición en Estados Unidos, cuando se prohibió el uso del alcohol, era el momento cuando más se bebió. E incluso gente que antes no tenían ganas, ahora sí, porque estaba prohibido. O sea, prohíbes algo a un niño sobre todo y lo va a intentar hacer. Y voy a poner otro ejemplo para que entendamos lo que quiere decir esto, lo que acabamos de leer en el versículo 8. Suponte que tienes un vaso de agua. Y en ese vaso de agua debajo hay una capa de polvo. Ahora, si tú dejas el agua reposar, por ejemplo, si el agua está turbio antes, pues los sedimentos van a bajar y van a estar en la parte, en el fondo del vaso. Y el agua parece clarito. Incluso si no te fijas en lo que hay en el fondo, podrías pensar en bebértelo. Ahora, tú coges un palito o coges una cucharita y empiezas a remover. ¿Qué va a pasar? Pues todo lo que estaba en el fondo ahora sube y otra vez pues tienes un vaso turbio. Ahora, ¿esto es la culpa de la cuchara? No. No es la culpa de la cuchara. La cuchara solamente te ayuda a entender qué problema hay dentro del vaso. Y así tenemos que entender la ley. El pecado se sirve de la ley para llevar a cabo su faena destructiva. Pablo dice aquí que un día
vivía sin la ley. ¿Y cómo es posible? En el caso de este hombre que viene de una familia religiosa y que además era fariseo, pues él se sabía de la ley, sabía la ley de memoria, pero al mismo tiempo estaba más ciego que un murciélago. Él pensaba que cumplía la ley en ese sentido. No se daba cuenta que toda su actividad religiosa se resumía en una palabra: codicia. Quería ser el mejor, quería tener lo que tenían otros, quería ser el número uno, iba a estar, incluso iba a estar dispuesto a andar sobre cadáveres si esto haría falta. Eso se aplica a la gente que cree que con ser un buen chico o una buena chica pueden exigir su entrada a la gloria a Dios, y se equivocan. Así las cosas no funcionan. ¿Por qué? El ejemplo Pablo, él tenía la ley en su cabeza, pero no en su corazón. Y esto es el problema siempre. Pero ahora el Espíritu Santo a través de la ley muestra la gravedad de su situación. Y todo, absolutamente todo cambia. Pero esto aún no es todo. La ley no solamente revela el pecado y despierta el pecado, sino la ley finalmente mata. Es como un virus en un programa de ordenador. Tu programa puede estar bien, pero se mete un virus y usa tu programa para fines destructivos, para decirlo así, secuestra tu ordenador. Y este es el último punto del cual Pablo habla aquí, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, quiere decir, sin entender realmente lo que era la ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este es el último punto. Al final todo se tuerce. Los judíos que tenían la ley lo convirtieron en un sistema de salvación por obras. El resultado fue la muerte espiritual de toda una nación. Realmente cuando leemos esto, nos deberíamos asustar. Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lo que hace la ley es demostrar a Pablo de que todos sus esfuerzos no sirven para nada. Y la ley no solamente causa la muerte, sino además certifica la muerte. Dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Sí? La ley es santa porque refleja a Dios. Todo lo que la ley exige es bueno, pero para nosotros, al encontrar una analogía destructiva dentro de nosotros, la ley nos da la puntillada. Realmente no es la ley que mata, es el pecado. La ley solamente certifica la defunción. Y vemos el poder terrible del pecado. Dios hace que de lo malo salga algo bueno, y esto es la buena noticia. Pero el pecado hace que de las cosas buenas de Dios salga lo malo. Por eso también esto se aplica a la ley. La ley finalmente certifica que el paciente ha muerto, porque la enfermedad que tiene, incluso con ese tratamiento, se pone para peor. La luz ilumina y demuestra realmente la gravedad de la situación. Dios les daba la ley y la ley empeoraba la situación en Israel. ¿Has visto alguna vez la historia de Israel? Bueno, en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, bueno, había los problemas que había,
pero había realmente un desarrollo para mejor. Se formó un pueblo, incluso en los peores momentos en Egipto. Sí, la gente clamaba a Dios, pero eran un pueblo. Intentaban obedecer a Dios. Y ahora salen de Egipto, reciben la ley y empiezan los problemas. Y la historia de Israel es una historia de problemas continuas, porque una y otra vez se chocan con el mismo impedimento, y este impedimento se llama la ley. Dios les daba la ley y la ley empeoraba la situación en Israel. Y finalmente llegaron a una situación donde clamaban por misericordia. Algunos, no todos. Y esta es una de las funciones de la ley, mostrarnos nuestra situación, llevarnos a la desesperación. Es el uso pedagógico de la ley. Pablo habla de eso en la carta a los Gálatas. Es como un profesor que nos ayuda a entender que no sabemos nada. No es necesariamente un buen profesor que hace esto, pero ayuda. Ayuda porque ahora el profesor puede empezar a enseñarnos. Y esto es lo que hace la ley. Nos enseña que no sabemos nada y no tenemos nada que traer delante de Dios. La ley tiene 3 características. Pablo lo menciona aquí. La ley es santa, justo y es bueno. Vamos a hablar muy brevemente de esas 3 características. La ley refleja el carácter de Dios. Y santa significa que está apartado de la misma manera que Dios está apartado, es distinto. No es comparable con los dioses de ese mundo. No hay otra revelación que se puede ni de lejos comparar con la ley de Dios. Hay tantas cosas que hay en la ley que son una auténtica maravilla. Por ejemplo, el Salmo 19, los versículos 7 a 11 son un himno a la perfección de la ley. Reflejan el carácter de Dios. La ley es santa, lo cual quiere decir que en esto es igual que Dios, pertenece a Dios, nos habla de Dios, nos revela a Dios y nos damos cuenta que en su presencia realmente no damos la talla. En segundo lugar, la ley es justo. Habla de injusticia y esto realmente nos debería ayudar a entender lo que es justicia. Justicia es lo que hay que hacer para agradar a Dios. Y en ese sentido, eso es otra función de la ley. Al ser justo nos ayuda a vivir esa vida de una forma correcta. Esto habla de ética. Si lo primero nos condena, lo segundo nos ayuda a vivir. La ley es justa. Nos enseña cómo vivir. Habla de rectitud, habla de coherencia. En tercer lugar, la ley es buena. La ley es buena porque Dios es bueno. Bueno no es lo que me gusta. Bueno es lo que me conviene. Y no siempre es lo mismo. Bueno es la ley porque glorifica a Dios. Y esto nos lleva a la conclusión que la ley promete vida, pero solo para aquel que lo cumple perfectamente. Para los demás, es el dedo de Dios que nos condena. La ley te va a condenar. No hay esperanza. Has fallado. Misión abortada. Todo está perdido. Solamente hay una esperanza para ti y esto es Cristo, quien murió por ti en la cruz. Y eso es la buena noticia.
Cristo cumplió las exigencias de la ley. Él la cumplió perfectamente y siendo perfecto, Él muere en la cruz y eso te libera. Ya no tienes que demostrar nada y no tienes que cumplir nada. Y esta es la gran liberación. Cristo vive y tú vivirás con Él. No tienes que demostrar que eres salvable. Eres salvo por sus méritos. Hay un chiste que nos cuenta que en un camposanto, en un cementerio, había una estela donde alguien había escrito, aparte del nombre del difunto, pone debajo, el médico dijo que no era grave. Pues podríamos coger esto y decir, la ley nos dice que sí, que es grave. Tienes una enfermedad incurable, salvo por las llagas de Cristo que nos traen salvación. Y yo quiero animarte en ese momento de venir a Cristo, de entender que si tú intentas conseguir tu salvación a base de buenas obras, vas a fracasar. Pero yo te invito en ese momento a intentar andar por el mejor camino, esto es, entregar tu vida a Cristo. Él lo ha conseguido todo para ti. Ahora, Él cumplió la ley para ti. Y ahora puedes vivir para la gloria de Cristo, aceptando este precioso regalo. Esta es la realidad y yo te animo. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en este momento por lo que tú has conseguido en la cruz. Gracias, Señor, por tu salvación tan increíble que ha llegado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que la ley haga su función en nosotros. En primer lugar, nos demuestra nuestro pecado. En segundo lugar, nos empuje hacia ti para recibir tu salvación. Y en tercer lugar, nos ayude a orientarnos en esta vida. Esas tres funciones, Señor, te pedimos que tu palabra, tu ley, haga en nuestra vida. Todo eso, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.